Muy buenos días a todos los que estamos. A Jana también le damos la bienvenida, especialmente que estuvo fuera mucho tiempo. Walter también, que estuvo enfermo. Saludos a Wilson, tu hermano, que sigue todavía con achaques. Y bueno, hoy creo que muchos se han quedado por camino, por el frío, la lluvia, por la gripe, por el COVID, no sé qué. Entonces, vamos a dar gracias a Dios, en especial por estos que hacen la transmisión posible en directo, que aquí está Rey David y Merilis también. Ahí están. Así que muy agradecidos los que nos siguen en internet, digamos, por las redes sociales. Y la verdad que tenemos cada vez más personas que de diferentes lugares nos siguen y aprenden con nosotros de esta vez, de tener una fe por la cual vale la pena vivir y un día también ser enterrados porque sabemos para qué hemos vivido y sabemos hacia dónde vamos. Tenemos seguridad porque tenemos una fe razonable basada en evidencias, en alguien no puede fallar y que ha hablado claro, para que se le entienda y no haya confusión. Y vamos a ver hoy que durante 19 capítulos, que nos llevó más de un año llegar aquí, hemos esperado este momento donde la victoria definitiva sobre el poder del mal en este mundo que tanta gente reclama ha sido realizada potencialmente. Quiere decir, aquí empezó la gran victoria. Y todas las victorias normalmente no se consiguen de un día al otro, sino se empieza la guerra que ha sido bien preparada y comenzó, digamos, el toque de comienzo de guerra total y el enemigo ha sido declarado derrotado y se ha demostrado, no es una declaración vacía por ahí, sino la primera vez en este sentido, una persona sin ninguna culpa ha sido crucificado, pero dijo, soy Dios, soy el Creador, he venido para pagar porque la paga del pecado es la muerte, por ti lo he hecho un sacrificio que es aceptable ante Dios y veráis que voy a resucitar al tercer día porque la paga del pecado habrá sido pagada. Así que se habrá vencido el poder del pecado, se habrá derrotado a Satanás, que tiene poder sobre todo aquel que tiene cuentas pendientes con Dios. Tarde o temprano, Satanás va a reclamar justicia en este universo y si Dios le condena a él, todos los que están de acuerdo con él, porque también permiten el pecado en su vida, confían que son buenos y se rebelan contra Dios, él va a exigir que también serán condenados. Si no, no hay justicia en este universo. Si solamente Satanás va a ser condenado, va al infierno, pues todos los demás también tendrán que ser condenados. Los que simpatizan con él, los que escuchan a él y siguen sus pasos y hacen causa común con el príncipe de este mundo y viven como el mundo y para el mundo y no se arrepienten para vivir para el reino de Dios y para el rey de este reino, que venció la muerte. Ahí fue la primera vez que evidentemente el mismo Creador, muerto por nuestros pecados, hecho uno de nosotros, venció el mayor enemigo, que no es Satanás, sino la muerte, para nosotros. Porque Satanás va a ir al infierno, pero ¿yo a dónde voy? Pues con Cristo resucitaré para vida eterna. Estaré siempre con Él por medio de Jesucristo. Por eso no es por medio de que sea buena persona, no por medio de una religión, no por medio de que yo sea de una religión que de otra y que sea un poco mejor que otro, sino definitivamente es imposible para mí poder ser aceptable ante Dios, pero Jesús lo fue en mi lugar, me aceptó en su lugar, me perdonó, me hizo aceptable ante Dios por un solo sacrificio. Y el poder del mal fue vencido, el poder de la muerte fue vencido, Satanás fue desarmado, no tiene nada más que decir ni hacer contra nosotros, ni contra Dios, porque Dios es justo, ha condenado a su Hijo en lugar de nosotros y nos puede perdonar, nos puede hacer aceptables, nos puede hacer hijos de Dios, porque Él se hizo como uno de nosotros y participamos con Él de lo que Dios nos ha preparado en Cristo Jesús. Así, en resumidas cuentas, y ahora vamos a casa. No vamos a casa.
Pero ahí está. Si has entendido eso, ya puedes dormirte, dice otro. Tampoco vas a dormir, entonces. Pero es un decir, para que entendáis. No, eso es lo más importante. Ahora vamos a ver por qué es importante, vamos a entender por qué es verdad lo que acabo de decir y por qué podemos creer en eso y podemos tener seguridad y por qué realmente nos hace vivir confiados y con total seguridad en cualquier momento de nuestra vida. El título es Vio, entendió y creyó. Aquí está claro que la definición de fe, de creer, se basa en evidencias, en entendimiento. No hay que creer cuando no se puede evidenciar lo que nos exigen creer. Si te dicen tú tienes que creer que ese pan se ha convertido en el cuerpo de Dios, pues no te lo creas, porque no hay ningún tipo de evidencia ni científica, ni de gusto, ni de visible, ni en la Biblia que esto ocurra. Porque Jesús dijo, no volveré a beber de este vino, por ejemplo. El vino se queda vino y el pan se queda pan. Y entonces no creas que esto sea un sacrificio que te va a salvar. Porque no hay ninguna evidencia, ni en la Biblia, ni de parte de Dios, ni de Jesucristo, porque Él estuvo sentado cuando dijo, esto es mi cuerpo, es mi sangre, así que no era su cuerpo, no su sangre, porque estaba sentado. O sea que un poco de inteligencia hace falta para creer. Hay que saber distinguir lo que se dice, ¿no? Y Jesús dijo claramente que es una cosa simbólica, que ahí estoy yo. Como si diríamos a una bandera de España, ahí está España, ¿no? No la quemas porque estás quemando España. Y de hecho el juez dice, usted ha hecho, digamos, un desprecio a España. Le vamos a condenar por ir en contra de España, ¿no? O una foto del rey. Usted ha ido contra el rey, esa es la foto, pero es el rey, en el sentido que lo representa. En ese sentido, es lo del sacrificio de Jesucristo no es para siempre y lo que hacemos aquí de memoria, recordando lo que Jesús hizo y nos beneficia en ese sentido, nos identifica con Él, pero no lo comemos, Dios no es comestible. Solamente para recordarlo, vivimos en un país de crédulos, de verdad, y a partir de ahí cualquier cosa es válida. O sea que claro, ahora vienen los agnósticos y dicen lo importante es lo que tú crees, que lo creas tú y te haga bien, ¿no? Que duermas bien. Pero si yo duermo y creo una cosa falsa y me muero y me despierto a la realidad, ¿qué me ha servido la fe? Es como aquel que dice, lo importante es que tú creas que la inversión de todo tu dinero, de toda tu fortuna, que creas que tenga éxito. Es lo que piden algunos, ¿no? Los piramidales, ¿no? Con bitcoins. Tú confía en mí, ¿no? Confía en nuestra organización. Invierten y como una fe falsa, pues se pierden todo. Es que fe no sirve para nada, sino está basada en realidad, en evidencias. Es perjudicial, no es que no sirva para nada. Te puede costar la vida, porque el que cree que le da tiempo para adelantar con su coche y lo cree, 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 pues se mata igual. ¿Te das cuenta? Por mucha fe que tenga. Porque si no cabe el adelanto, entonces entiéndelo, ve las evidencias, que estás encima del camión que viene frente, échate para atrás y no seas tan crédulo. Cree que la evidencia va a decir frena, sálvate, no sea que te mates. Pero el que cree que la fe puede todo, ha creído una tontería de muchísimo cuidado. ¿Me aclaro? Es importante, porque vamos a hablar del momento más importante en la historia para producir en nosotros la fe más importante de nuestra historia personal, porque de ese depende nuestro presente, nuestra eternidad entera. Como nos equivoquemos en este punto, estamos fritos. Si acertamos en ese punto, hemos ganado. Pase lo que pase, haya que pasar por lo que haya que pasar, pero estamos seguros que valía la pena haberlo creído, haber vivido para ello, porque hemos creído en esto lo que vamos a hablar hoy. En esto, en esta persona, en lo que es y lo que ha hecho. Y para saberlo, quién es, hemos esperado 19 capítulos. En capítulo 1 dijo, Él es el Verbo eterno, Él es igual
a Dios, está con Dios y es desde la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Es el creador de todas las cosas que se hizo hombre y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre. Y estas señales hizo para que creamos en Él y tengamos vida eterna, va a decir ahora Juan. Y yo soy testigo de todo lo que escribo para que creáis. ¿Para qué necesito un testigo para creer cualquier cosa? Necesito un testigo para creer evidencias ciertas, probadas, que yo puedo creer. Porque para eso Dios me ha dado discernimiento, un cerebro. Los que no pueden creer ni se pierden ni son salvos en Cristo por pura misericordia, porque no tienen responsabilidad. Pero los que tienen 2 dedos de frente para creer, pues son responsables de creer la verdad. Porque como creen la mentira van a sufrir las consecuencias. La mentira me lleva al desastre, a la destrucción. Me conecta directamente con el padre de la mentira que Jesús dijo que es Satanás. Por muy bonita que sea la mentira, que por muy bien te sientas creyéndola, te va a llevar a la condenación eterna porque Dios es un Dios de verdad y aborrece la mentira. Y no la va a justificar de ninguna de las maneras. Haber buscado a Dios a tiempo. Y Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es la situación nuestra. ¿De acuerdo? Y el resultado debe ser el subtítulo. Dios quiere que también sigas ¿a quién? A no cualquiera, no a Mahoma, porque este está muerto. A Buda tampoco, porque también está muerto. A Krishna también está ya pudrido. Al Papa de Roma, podrido también. O sea que, ¿te das cuenta? Todos están de cadáveres o embalsamados como mucho, pero muertos, no hablan, ni ven, ni te ayudan, ni te dan ninguna esperanza de vida, porque están muertos. O sea que si sigues a estos no tienes ninguna ventaja porque crees a un muerto. Pero aquí creemos a un vivo, a un Dios vivo, que se manifestó entre nosotros como uno de nosotros, murió por nuestros pecados, dijo que va a resucitar el tercer día, y por muy difícil que era para entenderlo, porque no lo entendieron y yo creo que tampoco lo hubiera entendido, evidentemente, Él lo hizo entender por evidencias. Y de eso vamos a hablar hoy. Juan 20, versículos 1 al 18, y vamos a empezar por los primeros 2 versículos. ¿Qué os parece? Aquí me falta la última diapositiva. A ver, voy a buscar. Para eso tenemos nosotros múltiples soluciones. Pues mirad, el testimonio de Juan, de eso vamos a hablar esta mañana, en capítulo 21 al 18, lo primero que queremos anotar es que la fe es la garantía de lo que se espera. Eso es la definición de parte de Dios, lo que es fe. Y todo lo que no es esto es credulidad para Dios. La fe es la garantía de lo que se espera. Porque yo, por ejemplo, creo que si no hay ningún coche por ninguna parte y adelanto a la velocidad por lo menos como el otro y tengo 2 kilómetros de visión y creo en esta evidencia, yo no me voy a matar por adelantar un coche. Aunque venga a 10 minutos un camión, porque viene a 10 minutos. Son creer en evidencias. O sea que yo adelanto y voy creyendo en evidencias, y en estas evidencias que yo creo voy a experimentar una garantía de que no me voy a matar, porque no me voy a matar, si no, no adelantaría nunca. Yo puedo adelantar porque tengo una fe que me da una garantía de que yo puedo actuar sobre esta fe porque está basada en evidencias, ¿te das cuenta? La fe, la que Dios espera de nosotros, es la fe que nos da la garantía de lo que se espera. Se espera poder adelantar en ese caso. Y lo mismo en este caso, si yo espero que Dios me ha perdonado mis pecados, se basa en que Jesús dijo, consumado es, lo que acabamos de escuchar.
cuando predicó David el domingo pasado, y está escrito en Juan 19. Entonces, yo espero que voy a resucitar con Cristo, porque Él dijo, yo vivo, vosotros viviréis. Entonces, yo tengo la garantía que si me entierran, voy a estar más vivo que nunca, porque mi cuerpo se va desgastando, huele a muerte, perdón que lo diga así, para que lo recordéis, va a empezar a aparecer muerte. Me miro en el espejo y digo, mira, te estás muriendo, Guido. Y empieza a saber a muerte, porque me falta sabor, me falta visión, se ve a muerte, me falta visión. O sea, la muerte se está manifestando en nosotros poco a poco, desde que tenemos 30 años vamos muriendo, y un día morimos de verdad, pero en este momento sabremos, dejando este cuerpo de muerte atrás, que ahora en espíritu y alma vamos a estar más vivos que nunca. Y cuando Cristo venga, nuestro cuerpo va a resucitar con Él y vamos a tener un cuerpo como el suyo. Y esto lo podemos creer porque es garantía de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Yo no voy como ciego creyendo una cosa que creo que me puede matar o no, que a lo mejor o que no. Yo creo al 100% con toda seguridad a algo que espero, que sé que se va a dar en todo lo que Dios dice. Yo lo creo, porque es digno de fe. Necesitamos creer porque nos da seguridad. Eso ya es básico, ¿no? El que no es capaz de creer nada es de lamentar, de verdad. Es de lamentar. Está en peligro de suicidarse. El que no es capaz de creer nada. Todos tenemos que creer y tenemos que levantarnos por creer algo. Que nos va a sentar bien desayuno, por eso vamos a desayunar. Que nos va a pagar el jefe, por eso vamos a ir a trabajar. Que vamos a tener a alguien, vamos a ver a alguien que nos quiere, aunque sea el vecino que nos dice buenos días. Pero algo nos quiere, si no, se nos va a quitar el ánimo. La fe es necesario. Así que, pero no la fe de cualquier manera. No es una fe que nos consuela a los tontos. No es una muleta falsa. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, fíjate qué palabras más radicales. Pablo dice, si Cristo no resucitó, bebamos y comamos que mañana moriremos. Es lo que pasa a mucha gente. ¿Por qué tenemos tanto éxito en la televisión en España con las cocinas, con los programas de cocinas, con los mejores cocineros, con los mejores restaurantes? Porque creen que como no creen en nada, bebamos, vayamos a la discoteca, comamos, vayamos al mejor restaurante, el dinero que nos sobre lo vamos a gastar porque de manera nos vamos a morir. ¿Y para qué vamos a necesitar el dinero? Lo vamos a gastar en bebidas y comidas, en fiestas, discotecas, viva la pepa. Y así viven. Y no saben que están viviendo vanamente, absurdamente. Están perdiendo todo. Están yendo a la dirección equivocada, a la perdición eterna. Cuando Jesús nos invita a seguirle a Él y saber cómo realmente vivir por fe. ¿Por qué podemos confiar en Dios? ¿Por qué? Por esta mañana, por ejemplo, en YouVersion, si tú lo lees y si tú lees mis mensajes que mando, habrás visto un clip fantástico de uno de los cantantes más famosos de España. Y entonces ahora es pastor. Era hijo de un pastor que estaba descarriado. Yo hablé con él personalmente. Tengo su número de teléfono, Kiko Pavón. Entonces, es una persona magnífica. ¿Y sobre qué habló esta mañana? Sobre que para Dios no hay nada imposible, queridos. Entonces, cuando Dios determina algo, y yo sé lo que Él determina, si Él me lo dice de una forma segura, no por alguien que dice Dios te dice, no, que la Biblia es inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me dice lo que está escrito en la palabra y yo lo entiendo correctamente, puedo creer lo que ponga, aunque sea lo más imposible. Por ejemplo, cuando Cristo venga, los que han muerto con Él resucitarán con Él.
y estaremos con Él para siempre. Imposible de creer humanamente hablando, porque la física lo contradice, lo que está muerto no se resucita. Pero cuando Dios interviene en las leyes físicas, da lo mismo, las leyes físicas seguirán siendo leyes físicas, pero Dios las interrumpe y pone su ley, su mente, su voluntad, y decide que este cuerpo va a recibir la vida como cuando Él dio vida a toda esta creación, y la tenemos evidencia que existe, el poder de Dios para dar vida. Cada invierno nos quedamos asombrados de primavera, como todo lo muerto ha resucitado, por ejemplo. Sembraron la patata y crece y salen un montón de patatas. La patata muerta, pero salen 7, 8 patatas. Son milagros que Dios nos da en la naturaleza, pero cuanto más Él puede hacer resucitar nuestro cuerpo. Y hoy sabrás, querido, en qué tipo de evidencias es seguro depositar tu fe. Dios quiere que tú también sigas al resucitado. Y aquí estamos. Versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, paró aquí. ¿Sabes por qué? Ahora vamos a ver en qué tipo de evidencias tenemos que creer. Cuando un relato cuenta detalles. El primer día de la semana es un detalle. ¿Y quién ha escrito eso? Sabemos que es Juan. ¿Y quién era Juan? Era discípulo de Jesucristo, al que Jesús amaba. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos leyendo? Lo escribió él. Y los testigos sabían que lo había escrito. Y las copias son todas iguales hasta el día de hoy, que me lo han traducido a mi idioma que yo lo entiendo. En alemán, en inglés un poco, francés también un poco, y en italiano también se hace falta, sobre todo en español. Lo entiendo lo que él escribió y es lo mismo que yo leo. Él lo escribió como testigo. Esto sí que es un testimonio para creer. Porque este hombre vivió bajo persecución hasta los años 95. O sea, unos 60 años de persecución sufrió por mantener su fe. Y los otros murieron por ser testigos de la misma fe, como mártires, martirizados, por ser testigos. No por haber creído un chiflado, sino por haber creído lo que han visto y oído, lo que han palpado. El mismo apóstol empieza su primera carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. De esto os hablamos, de la vida eterna que hemos visto. Nosotros no somos crédulos, somos creyentes, queridos. Y aquí dice el primer día de la semana, lo especifica, tiene 7 días la semana y dice el primero fue. Muy de mañana, además. Cuando todavía estaba oscuro, más detalle todavía. Cuando tú ves algo así, ves que es un testigo. O es una novela, claro, puede ser. Muy bonita. Pero aquí no es novela, es testimonio. Lo dice claramente. Si no, sería un mentiroso. Y los mentirosos no van al cielo. Los mentirosos no son discípulos de Jesús. Los mentirosos no escriben la Biblia. María Magdalena fue al sepulcro. La menciona por su nombre exacto. Fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. O sea, María Magdalena es una de las discípulas de Jesús, una de las que experimentó el poder de Jesús, estaba endemoniada y fue librada de 7 demonios, dice el evangelista, otro. Y entonces ella había experimentado el poder de Jesús en su vida y quería ir a mirar cómo quedó la cosa, porque el día que le enterraron a Jesús fue de toda prisa, antes de que anochece, para que cumpla 3 días, porque ahí los judíos cuentan cualquier parte del día como un día entero. Fue enterrado antes de anochecer, un día antes. Estuvo un día en la tumba, otro día. Y ahora salió antes del segundo día, tercer día. No sé si me habéis entendido, pero eso es como se cuenta. Vio que había quitado la piedra que cubre la entrada. Entonces ella estaba tan
tan cerca de Jesucristo, tan apegada a Él, tan agradecida a Él, tan locamente agradecida a Él, que no pensó en este momento con cordura, no esperó más evidencias, no miró a las otras mujeres lo que hacían o otras personas. No, se fue con la primera cosa que vio, corriendo a los que más confianza tenía, a Pedro y Juan, para contarles: alguien ha quitado el cuerpo de Jesús. No está ahí. La piedra está quitada. Alguien entró entonces y quitó el cuerpo. Eso fue su conclusión. No era ninguna evidencia que lo que creyó, ¿entendéis? Era su conclusión equivocada, porque no se basó en evidencias. Pero es lo que ella dijo. Y fíjate que Juan es exacto y dice lo que pasó. Y entonces que así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, que es Juan, el mismo escritor, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde han puesto. Ahora María Magdalena vio, no entendió, porque eran evidencias, pero que no las entendió correctamente las evidencias. Las interpretó mal. Claro, ojo al tato. Hay gente que lee la Biblia, pero no lee lo que está escrito. No lee lo que el escritor intentó decir. Y creen la Biblia. Creen su mala interpretación. Es muy diferente. Y Dios no la va a respaldar. Hay que ver y entender correctamente las evidencias. Y cuando Dios escribe la Biblia, la escribe para que tú entiendas lo que Él quiso decir, no lo que tú crees que dijo. De eso vamos a aprender mucho el año que viene. Vamos a usar mucho la Biblia y aprender a leerla. Pero María vio, no entendió y no creyó aún. Porque así es imposible creer correctamente. Ella sí que creyó, pero creyó que alguien se lo había llevado. ¿Puede ser el jardinero? Lo creyó. Equivocada. Podrían ser Pilato o los soldados, es lo que otros creen. No, es que los soldados de Pilato lo llevaron para burlarse de los discípulos. Sumos sacerdotes, soldados, no, pero espera un momento. Los soldados de Pilato no se van a llevar el cadáver de Jesucristo, porque sería entonces lo que dicen los discípulos, que está la tumba vacía, entonces tiene que haber resucitado. Aunque no lo hubiéramos visto nunca, tendría que haber resucitado porque los soldados se lo habían llevado. ¿Entendéis? Esta teoría de que los soldados se habían llevado el cadáver de Jesucristo, que decía el sumo sacerdote: decidlo, vamos a daros dinero, y se hizo famosa esta versión. Esto es una mentira que está más podrida que podrida. Huele a basura, a ridículo, esta teoría. Pero sumos sacerdotes, soldados, tampoco, lo mismo. Discípulos de José de Arimatea, Nicodemo. Entonces, ¿por qué los discípulos van a morir por una farsa? Y son más pobres, que dice Pedro: ni oro ni plata lo tenemos, pero a este paralítico, en el nombre de Jesús, levántate, y se puso de pie. Y por haberle puesto de pie, les encarcelan, les amenazan de muerte. ¿Por qué Pedro reacciona así? Si fuese un embustero, mentiroso. ¿Entiendes? No. O sea, hay embusteros religiosos porque ganan dinero, ganan poder, ganan influencia. Como hoy en día, por ejemplo, la religión muchas veces de esto vive. Y por eso mienten descaradamente. Ni siquiera les importa si dicen la verdad o no. Lo importante es que el negocio funcione y la gente venga. Es cierto. En todos los ámbitos, en todas las religiones, en todos los sitios funciona así, pero también por partidos políticos, también en filosofías y todo tipo de ciencias también. Hay muchísimos científicos que cuentan cuentos que saben perfectamente que no es verdad. Os podría poner ejemplos que yo los he visto como testigo, que me han dicho los científicos. Lo dije ayer, un ejemplo, ¿no? Estaba aquí en el Museo Evolución Humana, había un rótulo que decía de dónde somos nosotros, los seres humanos, que no es posible no sé qué, no sé cuánto,
estaba la científica allí aburrida de que no había gente. Yo le pregunté, ¿tú crees lo que pone aquí tu museo? ¿Lo crees tú lo que dice aquí? Porque yo no lo creo. Creo que no es cierto. Le dije, yo tampoco lo creo lo que dice mi museo aquí. A mí me pagan. No para decir que no lo crea, sino para que yo explique a la gente lo que me mandan explicar. Esto es la ciencia, queridos, en muchos casos. Cuando contradice las evidencias de Dios. Cuando la Biblia y la ciencia concuerdan, podemos estar seguros que estamos ante algo que podemos creer. Un paréntesis. Pero los discípulos no pueden haber sido. José Arimatea y Nicodemo podrían haber sido. Podrían haber dicho, lo vamos a llevar a otra tumba mejor. ¿Me entendéis? Hay que pensar para llegar a la fe. Saber. A ver. Mateo 28, 2-5, un relato complementario. ¿Quién quitó la piedra? Fue la pregunta. ¿Quién quitó la piedra? Porque es una gran incógnita. ¿Quién quitó la piedra? O sea que ni el arginero quitó la piedra, ni Pilato, los soldados quitaron la piedra, ni el sumo sacerdote, ni discípulos, ni José María, ni Nicodemo. Ninguno de estos quitó la piedra, sino la piedra fue quitada por una intervención soberana de Dios. Entonces, cuando Juan, o en ese caso Mateo, lo dice, porque él también fue un testigo de estos discípulos con Jesús, que vio luego a Jesús y se enteró de esta historia, de esta realidad. Entonces, cuando él escribe, yo lo puedo creer, que Dios interviene en este mundo, que es tridimensional, y por su cuarta dimensión, para decir una cosa, él interviene y se aparece y desaparece, y aparece y desaparece. Los ángeles están, pero pueden aparecer en nuestra dimensión y pueden desaparecer. Y han aparecido. En ese caso, han quitado la piedra, se ha sentado encima de ella, lo que dice aquí. Entonces hubo un terremoto violento, Dios quitó la piedra por un solo ángel, los soldados estaban allí vigilando y fueron testigos, y Jesús ya había resucitado, eso es importante, es un detalle importante, ya había resucitado con la piedra puesta, porque Jesús evidenció después, y más adelante con Saulo de Tarso, que Él interviene en este mundo, aparece y desaparece cuando Él quiera. Él salió de la tumba a través de la roca y de la piedra puesta porque no hay nada que lo impida. Él entró, por ejemplo, con los discípulos cuando estaban comiendo y dijo, paz entre vosotros, paz a vosotros. Y nadie abrió la puerta, nadie... ¿Me entiendes? Jesús es así. Entonces, quitó la piedra. Un solo ángel, Jesús se había resucitado. Después fue quitada la piedra para dejar la tumba a la vista de los testigos. O sea que aquí Dios es muy misericordioso. Fijaos, pensad un momento conmigo. ¿Por qué pasó todo eso? Jesús podría haber insistido, vamos a ver. Yo he dicho, me voy a morir, crucificado. Voy a resucitar el tercer día. Todo el mundo que no lo crea, porque lo digo yo, porque no me creen a mí, no les voy a salvar. Podría haber dicho eso, porque yo soy digno de confianza. A mí se puede creer, porque yo soy Dios, lo he evidenciado. Hemos leído 19 capítulos que evidencian que Jesús es Dios, el Señor, interviene en este mundo, hizo las señales, lo que dijo siempre se cumplió y dijo que se va a morir, va a resucitar el tercer día y podría haber exigido que todo el mundo sin más evidencias lo crea o se vaya a la condenación eterna y no puede pasar con él a ninguna otra parte. Que solamente los que creen sus palabras una vez por siempre son los que se van a salvar. Y yo digo, tendrías toda la razón, Señor. Hay algunos que dicen, realmente es pecado no creer a sus palabras, a las palabras de Jesús. Pero Jesús perdona este pecado. Jesús pasa por alto este pecado, en este caso, y da evidencias
porque Él sabe que somos personas que tenemos un cerebro que a veces se crucen los cables y dice, esto no lo puedo entender. No es posible, o sea que es posible porque Dios lo dice, pero no es posible porque no es posible. No, yo creo que no lo entiendo. Creo que no es lo que está diciendo. Yo no acabo de entender nada. Estoy bloqueado, o sea que no funciona. O sea, que se me bloqueó el cerebro aquí. La computadora se ha quedado bloqueada. No entiendo nada y no puedo creer. Es lo que les pasó a estos, a todos. A Juan, a Pedro, a María Magdalena, a todos que estaban ahí, porque todos deberían haber creído las palabras de Jesús, haber ido a la tumba para festejar la resurrección de Jesucristo. Ir a la tumba y decir, bueno, lo que hemos esperado, que íbamos a celebrar aquí todos juntos, que Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero ninguno fue a la tumba creyendo que había resucitado, ninguno. Y tú tampoco hubieras ido como creyente allí, en sus palabras. Qué misericordioso es Dios. Qué lento para la ira y grande misericordia. ¿Verdad? Y entonces Dios dice, vamos a ver, lo voy a hacer de otra forma. Yo voy a dejar evidencias. Voy a mandar al ángel que quite la piedra para que todos puedan mirar dentro que no estoy. Y pueden ver que yo voy a dejar allí los lienzos que me estaban envolviendo, como que mi cuerpo ha salido, para que lo vean claramente, que he dejado la cobertura, mi ropa que me cubría, los lienzos que me envolvían, eso lo dejo ahí caer y salgo. Y para más detalle, el pañuelo de mi cara lo voy a doblar, dejar dobladito ahí, para que vean que no he sido ningún ladrón, ni me he ido corriendo, sino he resucitado como soberanamente. Dios puede resucitar, me he parado, a ver qué voy a ir haciendo, aquí voy a dejar otra evidencia y me voy. Y me voy a ir apareciendo. Porque ahora dice Pedro y el otro discípulos, porque María Magdalena, recordad, fue corriendo a Pedro y al otro discípulo, y ahora viene un momento donde tenemos el título, vio, entendió, creyó. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro, ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Otra vez, parad un momento. ¿Os dais cuenta? Está relatando hechos históricos. Está dando su testimonio ante cualquiera que quiera recibir el testimonio. Lo sabe perfectamente cómo pasaron las cosas, lo primero, después, y tal y cual. Llegó primero al sepulcro, inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró, porque no entendió nada. Tras él llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en lugar aparte. Tampoco entendió nada. Lo vio y no entendió. En este momento entró también el otro discípulo, que por fin se lanzó también, el que había llegado primero al sepulcro, que es Juan el que lo escribe, y vio y creyó. Fíjate, se puede ver y no entender nada, pero se puede ver y entender, entonces llega la fe. Antes no puedes creer, antes de entender. Que realmente Dios lo dice, que realmente es así. Tú tienes que entender lo que es así. No puedes creer cualquier cosa cuando tú la ves, sino tienes que ver, entender qué es lo que Dios ha dicho. Entonces se acordaron que Dios había dicho por los profetas, por ejemplo, lo que Pedro luego predicó en su primera predicación y muchas veces también, y luego Pablo también. No permitirás, dijo el rey David, del Mesías, de su hijo, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Y no puede ser aplicado a David, no puede ser aplicado a ningún otro descendiente, ni a Salomón ni a ningún otro.
se aplicó al que dijo, voy a morir y el tercer día, sin ver la corrupción, voy a resucitar de entre los muertos. Y entendieron las Escrituras, que es Dios quien lo dijo, y Jesús, que es Dios enviado por el Padre, lo dijo también claramente, que iba a suceder. Entonces creyeron las Escrituras, que es la que tú y yo tenemos. Nosotros no tenemos las palabras de Jesús, que Jesús nos habló esta noche pasada, pero tenemos las Escrituras donde Jesús nos dejó todo lo necesario para nuestra fe, para nuestra salvación y para nuestra fe, para saber cómo conducirnos correctamente como matrimonios, como hijos, como padres, como trabajadores, como jefes, como miembros de una iglesia, como vecinos y como buena gente de un estado como español, por ejemplo. Todo está escrito en la Biblia. Podemos leer, entender, creer y actuar en consecuencia. Y Dios nos va a respaldar. Así es la fe. Y Romanos 10:17 dice claramente, la fe viene por el oír o leer la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo. La palabra escrita viene, de ahí viene la fe. Cuando tú entiendes que esto Dios ha dicho en su palabra y tú lo crees, entonces tienes fe en lo que Él ha dicho y vas a ver que Dios va a cumplir lo que tú crees. Porque Dios siempre cumple lo que Él promete. ¿Hasta aquí todo claro? Dios quiere que tengas esta fe. Dios no busca que seas muy creyente. Dios quiere incluso que seas muy incrédulo, que pongas muchas dudas, a muchas palabrerías, a muchos cuentos chinos, a muchas afirmaciones sin ninguna base, sin ninguna evidencia, a muchas historias que no tienen ni pies ni cabeza, a muchas cosas, opiniones, no sé qué, interpretaciones gratuitas de lo que Dios ha dicho en su palabra también. Porque tú léelo si realmente está escrito. Y si realmente lo que el otro dice que está escrito de esta forma como él dice, que realmente Dios lo dejó escrito para esto lo que el otro lo está interpretando, ¿o no? Entonces cree. Y si no, modifica, corrige tu fe. Con María Magdalena va corrigiendo su fe. Va corrigiendo y Dios la ayuda a ir descubriendo la fe que debe tener. Y Pedro también, y Juan también. De momento el único que vio, entendió y creyó, ¿quién es? ¿Quién? Juan. Claro, por eso es una de las razones que él no pone su nombre. Porque él no quiere decir yo, Juan. Él lo pone la duda, dice, al que el discípulo que Jesús amó. Que para él era mucho más importante ser amado por Jesús que llamarse Juan y decir que él era el primero. Los discípulos regresaron a su casa, o sea que vieron pero no entendieron nada, entonces no creyeron nada, fueron a casa como diciendo, bueno, aquí no hay nada que hacer, nada que creer, ni ninguna conclusión que sacar, hemos quedado igual como antes, sabemos ahora que la piedra está quitada, pero no sabemos lo que pasó. Pero María se quedó afuera. Ahí está la ventaja de algunas personas que dicen que yo no voy con la masa, yo voy con mi corazón y con mi propio pensamiento. Y yo tengo mi propia relación con Dios. Aunque todos se vayan a casa diciendo que aquí no hay nada que hacer, yo me quedo cerca del Señor, lo más cerca posible, porque aquí estaba, aquí le hemos enterado, aquí estoy más cerca lo posible, ¿no? Esto era María Magdalena. Y Dios quiere que seamos así. Y dice, llorando junto al sepulcro, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el sepulcro de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Claro, aquí ponte en lugar de María Magdalena. Ella no vio ángeles. Ella luego se dio cuenta que eran ángeles por su forma de manifestarse, pero de momento ella creyó lo que más la preocupaba. Aquí tengo los dos ladrones.
o por lo menos dos que habían estado aquí cuando estaban los ladrones. Y les voy a preguntar dónde está mi Señor. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Y encima tienen la cara de preguntarme de por qué lloro. Entonces, bueno, tragando saliva, les dice, es que me han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Les respondió. Apenas dijo esto, o sea, está mirando la tumba, está mirando a estas dos personas ahí, hablando con ellos, entonces se volvió hacia afuera de la tumba, volvió la mirada y ahí vio a Jesús, de pie, aunque no sabía que era Él. No sabía que era Él, porque Jesús, las últimas veces que ella le había visto, era crucificado, muriéndose, muriéndose, moribundo, sin fuerzas. Y Jesús estaba resucitado, con un cuerpo de resucitado, con un cuerpo nuevo, como todos vamos a tener un día, dice la Biblia. Vamos a ser semejantes a Él, dice 1 Juan, en la carta, cuando Él venga. Entonces, no podía entender que era Jesús. No sabía que era Jesús. Entonces, ¿cómo podía saberlo? Curioso, ¿no? Y Jesús también es muy curioso. ¿A quién buscas? Jesús nos hace pensar. Por eso digo siempre, hay que pensar. Jesús, ¿por qué hace la pregunta? Porque nos hace pensar. Porque el que no piensa está a la deriva. Está a la deriva. No sabe ni a dónde va ni de dónde viene. Ni por qué está donde está, ni qué es lo siguiente que va a pasar. O sea, apagar el cerebro, emborracharse o decir, bueno, yo no sé nada, no quiero pensar, estoy harto ya de pensar, de leer la Biblia, de ir a las reuniones y ir al discipulado, ir al grupo de fe y escuchar predicaciones, que no quiere pensar más. Pues está en mayor peligro que cualquier otro. ¿A quién buscas, María? Céntrate. Ahí pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en arameo significa maestro. O sea que aquí María tiene las evidencias que es Jesús porque, como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ella conoció al buen pastor. Y Juan cuenta todos estos detalles como testigo, porque se lo contó María después. Y ella se agarró a Jesús, porque estaba acostumbrada a tenerle físicamente con él. Y entonces ocurrió algo que tenemos que aprender, que realmente es la realidad nuestra hoy en día. No es cuestión de tener a Jesucristo ni como muñeco allí, como estatua, ni como una imagen, ni ir a ningún sitio para verle, para darle besos, ni ahora en Navidad coger el niñito y darle besitos. No. No me agarréis, por favor, dice Jesús a María Magdalena, porque yo voy a subir a mi Padre. Y dijo una cosa maravillosa, la primera vez dijo Jesús donde mis hermanos, dilo a mis hermanos que voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. No la misma relación, no puede entrar ahí, evidentemente, no la misma relación, para eso tenéis la guía de Juan para explicarlo, pero el mismo Padre, el mismo Dios, y Jesús tiene que estar allí, como Dios, y físicamente, pero como Dios también está con nosotros. Dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Y donde tú te vas descarriando, también está con Él y te ve. Y te llama, vuelve. Pero dice esto, y María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él había dicho.
Y mira que aquí puedes dar muchas vueltas por qué Jesús se aparece a María Magdalena. Hay muchas respuestas, pero hay muchas mujeres y muchos hombres que están fallando. Y entonces, ¿por qué el Evangelio arranca después del viejo pacto, donde la mujer fue tan apartada, tan en segundo lugar, tan restringida, tan limitada, ¿sí? Tan señalada por el hombre, por la sociedad, por la cultura, por Dios mismo también, en su orden con el templo, por la razón que sea? No vamos ahora a entrar en eso. ¿Por qué, por ejemplo, los sacerdotes solamente podían ser hombres y no mujeres? ¿Entiendes lo que quiere decir? El mismo Dios. ¿Y por qué ahora de repente, cuando la conclusión de los judíos era ningún testimonio de ninguna mujer es válido ante ningún juicio, y aunque sean 200.000 mujeres juntas, ninguno de estos testimonios por separado ni junto vale para nada? Es inaceptable. Tienen que ser 2 varones testigos para que un testimonio tenga validez. Es la conclusión de lo que Dios enseñaba, ¿eh? Eso es lo que mucha gente le trae de cabeza. ¿Por qué? Porque no leen eso. No se dan cuenta. No ven y entienden que Jesús dice, se acabó, hay algo nuevo que empieza a suceder, a cambiar. Y es que el hombre y la mujer van juntos. Y yo voy a decir a esta mujer que vaya a mis discípulos, a mis apóstoles, como mensajera, la primera de mensajera de la resurrección, del mensaje, para decirlo así, más importante de toda la historia de la humanidad. Él resucitó, no solamente murió, como algunos se quedan con el crucifijo, ¿verdad? Está todavía muerto ahí, con el Jesús ahí sufriendo, como si sufriera todavía, ¿no? No, es que ya no sufre, ya no está en la cruz, ya no está en la tumba, ya no está, aquí está a la diestra de Dios. Y este mensaje, la primera enviada, que significa apóstol, enviado, era María Magdalena. Así lo titula nuestro comentarista William MacDonald de las Asambleas de Hermanos, que nosotros leemos. Tremendo. Ahora a ver que Dios nos dé ese entendimiento, ¿no? Cómo aplicar eso. Entonces, las lágrimas de dolor fueron secadas por ver a Jesús. Permitió a Dios transformar mi dolor en encuentro con Él. Tengo que preguntarme. Su misión nace del encuentro personal con Jesús. Sé que María Magdalena tuvo un encuentro con Jesús y por eso fue testiga eficaz, y eso es también lo que tiene que ocurrir en nosotros. Primero tenemos que ser personas con un encuentro personal con Jesús para ser testigos. Por eso todas las mañanas también tenemos un encuentro personal con Jesús antes de salir de casa, para poder ser testigos eficaces, afrontar la lucha de ser testigos en un mundo que niega a Dios, incluso su existencia. Y no te digo que Jesús sea más importante que Mahoma, etc. Entonces, ¿estás seguro que oyes la voz de Jesús, tu pastor? ¿Todos los días sigues a Él? El Espíritu de Dios rompe con la injusticia contra la mujer. Y solamente pongo unas pinceladas rápidas. Jesús dijo, ve más bien a mis hermanos y diles, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos. ¿A quién lo dijo Jesús? A todos los hombres y todas las mujeres. Jóvenes, chicos y chicas, viudas, solteros, mayores, menores, hombres, mujeres, a todos sois testigos. Y para que entendáis esto, la primera testiga va a ser María Magdalena. No, queda evidente, o sea que a mí, cuando yo empecé a volver a leer este pasaje, a mí se me encendió una bombilla aquí, y dije, algo está fallando en lo que a mí me han dicho algunos sobre la mujer hoy en día.
aquí hay algo que no se han dado cuenta que ha cambiado. Y de hecho, el otro día nuestro hijo dijo que había dicho a su novia que mi mujer es ayuda idónea mía, pero como risita, ¿no? Como ayuda inferior de una ayuda, ¿no? Como te doy una ayuda a tu hogar, ¿no? Una limpiadora, perdona que lo diga así, ¿no? Pero sí, tienen algunos las limpiadoras, ¿no? Como que, bueno, esta ayuda que yo no soy digno de limpiar mi casa, que venga la limpiadora, ¿no? La ayuda idónea para mi casa, ¿no? Pero no, queridos, ¿sabéis lo que dice? La ayuda idónea se utiliza para Dios 16 veces en el Antiguo Testamento y solo 2 veces aquí para la mujer. Y otras veces para los hombres. Y nunca más para una mujer, sola, sino sobre todo para los hombres. O sea que es Dios mismo que es ayuda idónea tuya. Varón, o estás perdido. Y te he dado una mujer para que sea ayuda idónea que le representa en tu vida y es esta ayuda de Dios para ti que te faltaba y por eso no era buena. La situación tuya, el estar solo, porque te faltaba la ayuda de Dios. Porque ella manifiesta la imagen de Dios, igual que tú. Ella también fue creada en la imagen de Dios, porque Dios creó el hombre y la mujer a su imagen, al hombre y la mujer. No porque la sacó de aquí ha dejado de ser su imagen, sino dijo, te la saco aquí para que veas que es complementaria, que es igual a ti, tiene el mismo ADN, misma naturaleza, no es otra cosa. Eres tú, pero lo que necesitabas tú como ayuda, y además es idónea, significa igualdad. Es como si 2 engranajes iguales se juntan para ayudarse a mover la cosa, a gobernar el mundo, juntos, con la contraparte adecuada, no inferior, como engranaje perfecto. Es lo que dice etimológicamente las palabras que el Espíritu Santo utiliza. Así que no les des otro significado. No interpretes esas palabras por cómo se aplicaron en el Antiguo Testamento, ni siquiera al principio del Nuevo Testamento, porque luego Jesús dijo, muchas cosas Dios ha permitido por la dureza del hombre, pero yo no lo quiero así, yo lo quiero como al principio, que el hombre y la mujer sean como al principio. Yo vine a renovar esta humanidad, no para alargar el desastre de esta humanidad, de las guerras, de generaciones, del desprecio de la mujer, que sea una subyugada, una cual, que me ayuda, y yo soy el mandamás. No. Y Jesús dio ejemplo. Jesús dio ejemplo. Aquí mismo tienes el ejemplo. Jesús dijo, yo vivo y tú vivirás. ¿Cómo voy a vivir ya? Yo como Él, con este respeto a las mujeres. Nueva identidad, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Qué significa esto? Esto, por ejemplo, en parte también. Lo viejo ha pasado, todo el viejo pacto, todas las reglas y limitaciones, no sé qué, no sé cuánto, ha llegado ya lo nuevo. Todavía no del todo nuevo. Todavía hay mujeres que paren y los hombres no. Por ejemplo, hay diferencia. Todavía el hombre es cabeza, la mujer es sumisa como Cristo a la iglesia, etc. No estamos todavía en el cielo, pero fíjate lo que dice, por ejemplo, Gálatas 3:25. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer. Pero bueno, Pablo, ¿cómo dices tú eso? Que en la iglesia no hay hombre-mujer. En este sentido, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Dice 1 Pedro, en cuanto a sacerdotes, todos somos sacerdotes reales, todos, hombres y mujeres. De repente, todas las mujeres han pasado a ser sacerdotes y todos los hombres que antes eran sacerdotes hoy no valen absolutamente para nada. Su sacerdocio ha pasado a la historia y se acabó. Y el que sigue siendo sacerdote conforme al Antiguo Testamento, sacrificando cada día, ofreciendo no sé qué, que no puede perdonar pecados, está equivocado de profesión.
ni Dios le va a pagar un día por ello. Ni yo creo en él, ni tú debes creer en él. No sirve absolutamente para nada este tipo de sacerdocio, ni templos. Templos somos ahora nosotros, personas. Sacerdotes somos mujeres y hombres. Evidentemente aquí hay que andar con mucho cuidado. Se les fueron las mujeres de la mano y Pablo dijo que entonces que callen todas las mujeres, por favor, porque desorden no. Nueva creación sí, pero con cabeza, con orden, porque Dios es un Dios de orden. Vamos a ir aprendiendo a ser mujeres, aprendiendo a ser hombres nuevos, según la nueva creación. Y eso sí que nos toca a todos. Y con esto voy a terminar, pero hay una cosa importantísima en este tema. Mejor dicho, positivamente, con la resurrección de Jesucristo, tiene cada cristiano que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, y tiene perdón de sus pecados, y recibió el Espíritu Santo, tiene nada menos, escucha bien, que el poder en sí mismo. Tú lo tienes, yo lo tengo dentro de mí, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Y sabes por qué no le experimentamos este poder? Porque no lo creemos, porque no lo entendemos, porque no lo leemos, porque no lo vamos a leer. Entonces hay que volver a leerlo. Mira, aquí está escrito: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en vosotros. Claro, algunos lo interpretan como que eso va a ser el futuro. No, aquí estás hablando del presente. Si tú tienes problemas con la ley del pecado de muerte en tu vida, que te hace un desgraciado, pues tienes la ley del poder de vida en Cristo Jesús, que te ha librado de la ley del pecado de la muerte, para que vivas en el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, que ya está por encima del poder del pecado en este mundo, de la condenación y de la muerte. El poder está dentro del Espíritu Santo manifestándose en tu vida, si tú lo crees. Entiéndelo y créelo, y verás que funciona. Vete a levantarte que no tienes fuerza porque estás mirando a ti mismo. Mira la Escritura, lo que dice la Escritura, y aprende a entenderlo y creerlo y vivir con este poder. Aquí tengo que dejar porque si no se va el tiempo, pero aquí mira, esa sería la conclusión, te lo mando. El último versículo es precioso también, 1 de Pedro, pero entendamos esto, queridos, es el tema más importante. El que cree que Jesús murió por sus pecados y punto final, y ahora tengo que esforzarme para agradarle, no entendió nada del cristianismo. Nada, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y porque Él vive, yo vivo, y por eso tengo poder, para no vivir en mi poder, sino en su poder, para vivir como un cristiano, porque si no vivo como uno del Antiguo Testamento que intenta cumplir los 10 mandamientos y se mejor que otros y critica a todo el mundo y tiene problemas con todo el mundo porque todo el mundo es mala persona, peca, no sé qué, y va a la condenación. Jesús vino para salvar, Jesús vino para renovarnos, para dar una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva comunidad de cristianos que viven con esta paciencia que hemos vivido, que Dios tiene, que se revela poco a poco hasta que la gente es capaz de entender. Y cada uno de su manera. Se reveló al principio cada uno a su manera. Y luego a los 11, y luego otra vez a las 10, luego vino Tomás, y luego a los 500, etc. Pero tenemos que tener estas características en nuestra vida. ¿De acuerdo?